En 1978, un equipo de investigadores británicos, compuesto principalmente por escépticos, decidió emprender un análisis exhaustivo de la famosa sábana santa de Turín. Su objetivo inicial era demostrar rápidamente que se trataba de un engaño, una simple falsificación. Sin embargo, lo que descubrieron no solo desbordó sus expectativas, sino que los dejó completamente sorprendidos. Encontraron una imagen tridimensional en el tejido que apenas tocaba las fibras del lienzo, un fenómeno completamente inexplicable que desafiaba por completo las leyes de la ciencia. Este hallazgo nos invita a cuestionarnos profundamente. ¿Realmente entendemos el mensaje auténtico de Jesús de Nazaret? ¿Es posible que las figuras y enseñanzas que hoy asociamos con él hayan sido distorsionadas y transformadas a lo largo de los siglos por distintas instituciones y tradiciones? Según las investigaciones del experto J.K. Benítez, las conclusiones apuntan hacia una realidad completamente diferente. La vida y el mensaje de Jesús podrían ser, en muchos aspectos, mucho más radicales y alejados de la interpretación tradicional que hemos recibido. Estos estudios sugieren que lo que conocemos sobre él está lejos de ser una representación fiel de lo que realmente enseñaba y vivió. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Comencemos con una reflexión profunda. El mensaje original de Jesús no tenía absolutamente nada que ver con las instituciones religiosas o los dogmas impuestos por siglos de estructuras eclesiásticas. Lo que él transmitía era una experiencia humana profunda y transformadora, centrada en el amor, la conexión genuina entre las personas y una felicidad que trascendía cualquier ritual o imposición. Su enfoque era completamente diferente al de cualquier doctrina religiosa, un llamado a la autenticidad y a la cercanía con el prójimo, un camino de liberación personal basado en la empatía y la compasión. Este giro en la comprensión de Jesús también tocó la vida del propio J.K. Benítez, un hombre que pasó por un proceso de transformación personal que cambió por completo su perspectiva. Tras perder la fe en las instituciones religiosas, Benítez fue asignado como periodista para cubrir un evento relacionado con la sábana santa de Turín, un hecho que parecía lejano a su interés. Sin embargo, esa cobertura reavivó algo dentro de él, un nuevo despertar no hacia la Iglesia como institución, sino hacia Jesús como una figura histórica y espiritual más allá de los relatos tradicionales. Este evento marcó el inicio de un cambio radical en su comprensión, donde comenzó a ver a Jesús no solo como una figura religiosa, sino como un ser humano cuya vida y enseñanzas poseían un trasfondo mucho más profundo y relevante para la humanidad. Tiempo después, una conversación inesperada con un oficial retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos abrió una puerta a una revelación extraordinaria. Según este testimonio, un experimento militar había permitido que dos pilotos experimentaran una especie de viaje en el tiempo, conviviendo directamente con Jesús durante los momentos clave de su vida pública. Este relato tan detallado y fascinante fue la chispa que encendió lo que más tarde sería conocido como el Proyecto Caballo de Troya. En estos relatos, la figura de Jesús se aleja completamente de la imagen de sufrimiento y sacrificio que generalmente se proyecta en los altares y representaciones tradicionales. Lejos de ser el símbolo del dolor que solemos ver en las iglesias, Jesús es presentado en estas narrativas como un ser humano lleno de energía, vitalidad y, sobre todo, de una profunda compasión. Se le describe como alguien que no solo sanaba y enseñaba, sino que también compartía momentos de alegría y risas con las personas a su alrededor. Su vida no fue una existencia marcada por la resignación, sino por una constante transmisión de amor, libertad y sabiduría. El mensaje de Jesús, según estos relatos, no estaba dirigido a fundar religiones ni a imponer jerarquías. Su verdadero propósito era mostrar a la humanidad una forma de vida plena, centrada en la simplicidad y la autenticidad. A través de su ejemplo, enseñaba cómo conectar con lo divino y con los demás de una manera natural, sin complejas estructuras ni rituales, sino con una profunda humanidad que trasciende el tiempo y las culturas. La investigación de Benítez ofrece una visión que integra de manera única hechos históricos, datos técnicos y perspectivas espirituales, construyendo una narrativa que es tanto coherente como revolucionaria sobre la figura de Jesús. Su enfoque cuestiona de manera directa las versiones tradicionales que se han mantenido a lo largo de los siglos y nos invita a repensar todo lo que creemos saber sobre él. Este análisis no solo abre nuevas puertas hacia una comprensión más profunda de su mensaje,
sino que también nos permite acercarnos a una figura de Jesús mucho más humana, cercana y relevante para la vida cotidiana. Lejos de las representaciones idealizadas o divinizadas, Benítez nos presenta a un maestro cuyo legado está lleno de matices y sorpresas. En el relato sobre las experiencias de los dos pilotos estadounidenses que tuvieron la oportunidad de convivir con Jesús de Nazaret, se revela algo verdaderamente impactante y transformador. La verdadera esencia de su mensaje va más allá de cualquier estructura religiosa conocida. Jesús no venía a imponer un dogma ni a crear jerarquías religiosas, sino a transmitir un llamado profundo y universal hacia la igualdad y la libertad. Este mensaje, tan radical para su tiempo, propone una visión del mundo en la que todas las personas son iguales ante lo divino, sin distinciones de raza, estatus social o creencias. Lo que Jesús realmente enseñó no era un conjunto de reglas rígidas, sino una invitación a liberarnos de las cadenas de la opresión, a vivir con autenticidad y a abrazar la unidad en la diversidad. La espiritualidad que promovía era inclusiva, abierta y orientada a la transformación interior de cada individuo. Según los relatos transmitidos, Jesús proclamó una verdad que fue radical para su tiempo. Todos los seres humanos, sin importar su género, estatus social o situación económica, poseen un valor intrínseco y son igualmente importantes. Esta visión desafió profundamente las estructuras de poder y las creencias de las élites de su época, quienes se beneficiaban de las desigualdades y jerarquías existentes. De hecho, el mensaje de igualdad que Jesús difundió fue percibido como una amenaza directa por quienes controlaban las instituciones religiosas y políticas del momento. Si alguna vez te has sentido limitado por las normas y expectativas de la sociedad, o si te has perdido en la búsqueda de un propósito más profundo en la vida, las enseñanzas de Jesús ofrecen una guía clara y revitalizante para encontrar dirección y claridad. Su mensaje de libertad interior y compasión se convierte en una brújula espiritual capaz de señalar el camino hacia una vida más plena y significativa. Este es precisamente el propósito de Secretos Prohibidos, el ebook que explora la sabiduría oculta de Jesús. A través de sus páginas, podrás adentrarte en las revelaciones que van más allá de lo conocido, ofreciéndote una nueva perspectiva sobre sus profecías y enseñanzas. Este material no solo profundiza en el legado espiritual de Jesús, sino que también proporciona una visión clara de lo que nos depara el futuro según sus sabias palabras. Secretos Prohibidos es una herramienta invaluable para aquellos que buscan mayor paz interior, comprensión y claridad sobre los misterios de la vida. Lo mejor de todo es que está disponible de manera gratuita, y puedes acceder a él desde el comentario fijado. No dejes pasar esta oportunidad única, ya que las ediciones disponibles son limitadas. Consíguelo ahora antes de que se agoten. Las primeras comunidades cristianas se vieron ante un desafío complicado cuando las enseñanzas de Jesús comenzaron a extenderse rápidamente. En lugar de preservar la simplicidad y el poder original de su mensaje, se optó por modificarlo para adaptarlo a un formato que fuera más conveniente y aceptable para las estructuras de poder de la época. En vez de dejar que su mensaje fluya de manera pura y transformadora, lo reformaron de tal forma que se ajustara a una narrativa que pudiera ser controlada. Fue en este proceso que la figura de Jesús fue distorsionada, y lo que originalmente era un movimiento centrado en la igualdad y el amor incondicional se fue adaptando y modificando hasta convertirse en la base de lo que hoy conocemos como la Iglesia. Esta institución centró su relato en torno a la crucifixión y la resurrección de Jesús, despojando de relevancia su mensaje de fraternidad, compasión y libertad que era, en esencia, el corazón de sus enseñanzas. Sin embargo, los relatos del caballo de Troya rompen con esta narrativa convencional. En lugar de retratar a Jesús como un ser que juzga y castiga, presentan una figura completamente diferente, un Jesús que no fomenta divisiones, sino que predica el amor sin restricciones, la comprensión y la aceptación total. En estos relatos, Jesús es visto como un representante de un Dios lleno de compasión y sin juicio, a quien se refiere como Padre Azul. Esta visión presenta una imagen de un ser divino que no está dispuesto a condenar a nadie, sino a ofrecer un amor incondicional que abraza a todos, independientemente de sus errores o diferencias. Estas ideas, profundamente radicales para su tiempo, siguen siendo un desafío a las enseñanzas dogmáticas que durante siglos han consolidado imágenes de castigo, infierno y una redención condicional que separa a los justos de los pecadores. El mensaje de un Dios que no castiga y que solo ofrece misericordia desafía de manera directa la visión tradicional que ha prevalecido durante tanto tiempo en muchas corrientes del cristianismo.
El impacto de estas revelaciones no solo redefine la figura de Jesús, sino que también transforma nuestra comprensión de la espiritualidad y de las religiones organizadas. En el contexto de estas enseñanzas, se vuelve evidente que la resistencia humana al misterio y lo desconocido ha sido siempre un factor determinante. El ser humano, por naturaleza, busca controlar y etiquetar lo que no puede comprender completamente. Este impulso por dar forma a lo intangible, por crear un orden donde quizás no lo haya, llevó a generaciones a construir complejas estructuras religiosas que, en muchos casos, terminaron distorsionando el mensaje profundo y directo que Jesús compartió. La tendencia a formalizar la espiritualidad, a institucionalizarla, resultó en una desviación de su esencia original, que se centraba más en la experiencia personal y la conexión directa con lo divino que en las normas impuestas por una estructura jerárquica. No obstante, los relatos del caballo de Troya sugieren una visión radicalmente diferente. Según estos relatos, Jesús no era un promotor de la creación de instituciones religiosas ni de la construcción de dogmas inquebrantables. Al contrario, su invitación era mucho más personal. Instaba a cada individuo a ser crítico, a reflexionar profundamente sobre las enseñanzas que recibía y a filtrar la verdad por sí mismo. Este llamado a la introspección, a no aceptar ciegamente las palabras de otros, sino a cuestionarlas y analizarlas, constituye una parte esencial del legado de Jesús según estas revelaciones. En lugar de depender de estructuras externas para encontrar la verdad, Jesús promovía la idea de que cada persona tiene la capacidad de encontrar su propio camino espiritual, guiado por la reflexión y el entendimiento personal. Esta enseñanza va más allá de la doctrina, buscando empoderar a cada ser humano a conectarse directamente con la esencia divina sin intermediarios. En lo profundo del desierto argelino, en la remota región de Guadillerat, un enigmático grabado en piedra captó la atención de un investigador solitario. La figura, que medía más de 2 metros de altura, representaba a un ser con cabeza de perro, un híbrido cuya existencia desafiaba toda lógica y explicación racional. ¿Podrían estos seres haber sido reales, habitantes de una era perdida en el tiempo, o eran solo productos de la imaginación de antiguas culturas? La similitud de esta figura con representaciones de deidades egipcias, como las que muestran dioses con cabeza de halcón o de gato, parece sugerir que los pueblos antiguos no solo fantaseaban, sino que realmente eran testigos de algo que consideraban divino. Esta conexión con lo sobrenatural no parece estar limitada solo a culturas pasadas. A lo largo y ancho del mundo, desde los exuberantes bosques de Costa Rica hasta los desiertos más remotos, se han documentado encuentros con seres y fenómenos que trascienden lo que entendemos como posible. Las descripciones de estos encuentros varían en detalle y contexto, pero la constante en todos ellos es la sensación de asombro, a veces incluso de temor, al encontrarse cara a cara con lo inexplicable. Estos fenómenos no se limitan a mitologías antiguas ni a leyendas perdidas, sino que siguen ocurriendo hoy en día, desafiando nuestra comprensión de la realidad. En cada uno de estos encuentros, lo que más impacta no es solo la apariencia de los seres o la naturaleza de los sucesos, sino la profunda sensación de que hay algo más grande, algo que escapa a nuestra percepción cotidiana. Las culturas antiguas, al igual que los testimonios modernos, parecen coincidir en una misma conclusión: existe un vínculo con lo divino, lo misterioso y lo incomprensible que sigue desafiando nuestras explicaciones más racionales. Este tipo de experiencias, cargadas de simbolismo y misterio, nos invita a cuestionar los límites de nuestra percepción y a explorar las fronteras de lo desconocido. Tripulantes con cabeza de reptil o ave, naves de formas tan variadas como columnas, triángulos o discos luminosos, nos muestran que nuestra realidad podría ser solo una fracción de lo que realmente existe. Estas visiones, que desafían por completo nuestra comprensión actual del universo, sugieren que hay dimensiones y seres más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos. En este vasto e incomprensible contexto, el mensaje que Jesús transmitió, según los relatos del caballo de Troya, adquiere una nueva dimensión. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe, mucho más profunda y trascendente de lo que la mayoría ha concebido. El mensaje de Jesús no era meramente una simple invitación a la igualdad o al amor incondicional. Era una llamada a expandir nuestra conciencia, a ampliar nuestra percepción de lo que es posible, a derribar los límites impuestos por nuestras propias creencias y miedos. Jesús nos invitaba a mirar más allá de las fronteras que nosotros mismos hemos creado en nuestras mentes,
a trascender la visión limitada que tenemos del mundo y de nosotros mismos. La idea del Padre Azul, una figura que guía con ternura y sin imponer nada, es una metáfora de esa apertura hacia lo desconocido y lo divino. En lugar de un Dios autoritario y castigador, el Padre Azul es un ser lleno de compasión que nos invita a explorar el misterio de la vida sin miedo, confiando en que la verdad más profunda está más allá de nuestras limitaciones terrenales. Esta visión de lo divino refleja no solo un cambio en nuestra relación con la espiritualidad, sino también una llamada a abandonar las barreras mentales que nos separan de una comprensión más amplia y más conectada del universo. Las experiencias relatadas en este relato no solo brindan consuelo frente al temor a la muerte, sino que también actúan como un estímulo poderoso para afrontar las incertidumbres inherentes a la vida. Según la autora, en los momentos de duda y desesperación, parecían aparecer soluciones inesperadas, como si una mano invisible la guiara a través de la oscuridad, conduciéndola hacia respuestas que no podía anticipar. Esta sensación de conexión profunda, tan distante de las estructuras religiosas tradicionales, refuerza la idea de un universo dinámico y en constante flujo, donde lo inexplicable no es algo que deba aterrarnos, sino una fuente de esperanza y transformación. En lugar de ver lo desconocido como una amenaza, estas experiencias nos invitan a abrazar lo inexplicable como una parte vital de nuestra existencia, recordándonos que en los momentos más oscuros siempre puede haber un hilo de luz guiándonos hacia un nuevo entendimiento. Los sueños, en este contexto, se presentan como portales hacia dimensiones desconocidas, como puertas que nos conducen a un espacio donde lo físico y lo espiritual se fusionan en una rica y compleja trama de la experiencia humana. Son una especie de nexo entre los mundos, un puente que conecta nuestra realidad tangible con una esfera de existencia más allá de lo visible. Un caso particularmente revelador que el autor recopila es el de una mujer que, durante 2 noches consecutivas, soñó con su abuela fallecida. En el primer sueño, la figura de la anciana se mantenía a distancia, observándola desde el otro lado de una calle que, sorprendentemente, parecía más vivida y real que cualquier escena cotidiana. La calle, aunque onírica, tenía una textura palpable, como si el sueño estuviera desafiando las leyes de la lógica y del espacio. Este sueño no solo sirvió como un contacto con el ser querido que ya no estaba físicamente presente, sino que abrió una ventana a la comprensión de que el más allá y el aquí no son mundos separados, sino 2 dimensiones entrelazadas que se comunican a través de los sueños y las experiencias espirituales. Al día siguiente, la situación continuó siendo difícil, pero esta vez, en el sueño, la abuela del soñador cruzó la calle para acercarse más, como si deseara fortalecer el lazo entre ambos y transmitirle un mensaje más profundo. Este tipo de encuentros, aunque aparentemente simples en su naturaleza, nos invitan a reconsiderar el papel de los sueños como algo más que solo productos de la mente. Sugieren, en cambio, que podrían ser un puente real entre dimensiones desconocidas, un canal a través del cual lo físico y lo espiritual se encuentran y se comunican. Estos fenómenos, lejos de ser aislados o extraordinarios, parecen ocurrir con una frecuencia asombrosa, desafiando nuestra comprensión de los límites entre los mundos visibles e invisibles. En los testimonios recopilados, aparecen cientos de relatos similares en los que los sueños no solo funcionan como reflejos de deseos y miedos, sino como vehículos de revelaciones, advertencias y despedidas significativas. Un caso particularmente impactante fue el de una mujer que soñó con su padre, quien había fallecido recientemente. En el sueño, él le indicaba el lugar exacto donde encontrar un objeto perdido que tenía un gran valor sentimental para la familia. Al despertar, la mujer, aún incrédula, decidió seguir las instrucciones del sueño y buscar en el sitio señalado. Para su asombro, allí estaba el objeto, exactamente en el lugar que su padre le había mostrado en el sueño. Este tipo de experiencias no solo reafirman la idea de que los sueños pueden contener información valiosa, sino que también nos muestran que hay una conexión más profunda y misteriosa entre los seres queridos que han partido y los que aún estamos aquí. Es como si, a través de estos encuentros oníricos, las fronteras entre la vida y la muerte, lo conocido y lo desconocido, se desdibujaran, permitiéndonos vislumbrar una realidad más amplia y profundamente conectada. Historias como la de la mujer que encontró el objeto perdido tras soñar con su padre nos llevan a cuestionar profundamente la naturaleza de la conciencia humana y su capacidad para ir más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. Estas experiencias parecen sugerir que nuestra conciencia podría trascender las barreras físicas, conectándonos con dimensiones y realidades que escapan a nuestra comprensión actual. Este conocimiento revelador y fascinante no está fuera de nuestro alcance,
está disponible ahora mismo. Si deseas adentrarte más en estos misterios y explorar las historias completas, puedes descargar el libro de inmediato. Recuerda que solo quedan unos pocos ejemplares disponibles, así que no dejes pasar esta oportunidad única de acceder a una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y la conexión entre ambas. El autor, en su compromiso por preservar la autenticidad de los relatos que presenta, utilizó métodos rigurosos para verificar los detalles de cada testimonio. A lo largo de los años, volvía a visitar a los testigos, asegurándose de que sus relatos se mantenían consistentes y coherentes, incluso con el paso del tiempo. Este enfoque meticuloso no solo aumenta la credibilidad de los casos presentados, sino que también resalta la importancia de tratar estas experiencias con el respeto y la seriedad que merecen. No son simples anécdotas, sino testimonios de una realidad más profunda, que merecen ser analizados con rigor y respeto. Al hacer esto, el autor nos invita a abrir nuestra mente a posibilidades que van más allá de lo convencional, a considerar la espiritualidad y la conciencia como fenómenos mucho más amplios de lo que las limitaciones de la ciencia actual nos permiten entender. Entre los casos seleccionados para el libro, hay uno que destaca especialmente por su carácter enigmático y desconcertante. Un hombre relató haber tenido un sueño recurrente en el que caminaba por un bosque oscuro, guiado por una luz intensa que emanaba de una figura sin rostro. Esta luz, que parecía tener una presencia propia, lo conducía a través del paisaje selvático, donde la sensación de paz y claridad era abrumadora. Durante semanas, el hombre experimentó el mismo sueño, noche tras noche, sin encontrar una explicación lógica para esa experiencia tan vívida. Decidió entonces visitar un bosque cercano a su hogar, y al internarse en él, encontró un claro que coincidía exactamente con la escena de sus sueños. Todo, desde los árboles hasta la disposición del terreno, era idéntico a lo que había visto en sus visiones nocturnas. En el centro del claro, algo aún más sorprendente, una roca grande, sobre la cual había un mensaje tallado, como si estuviera dirigido a él personalmente. El hombre, estupefacto, leyó las palabras grabadas en la piedra, que parecían ofrecerle respuestas a preguntas que nunca había formulado conscientemente. Este tipo de experiencias, que no pueden ser explicadas fácilmente a través de la lógica convencional, desafían nuestras nociones de la realidad y sugieren que hay un orden superior o una inteligencia que nos invita constantemente a explorar lo desconocido. En este relato, la muerte y lo inexplicable dejan de ser meros misterios oscuros e impenetrables, y se presentan como una transición natural, serena y llena de propósito. La visión del autor nos ofrece una perspectiva revolucionaria. Más que un final, la muerte parece ser una puerta a una comprensión más profunda de nuestra existencia y de nuestro lugar en el universo. Este tipo de experiencias nos invita a repensar nuestra relación con el misterio y lo desconocido, abriéndonos a la posibilidad de que las respuestas a nuestras preguntas más profundas no siempre se encuentran en lo tangible o lo visible, sino en las dimensiones que trascienden nuestra comprensión actual. En la narración del autor, lo inexplicable no es algo que debe ser temido o rechazado, sino una invitación constante a mirar más allá de lo que vemos y abrazar lo que está más allá de la percepción común. La experiencia personal que el autor vivió al estar a punto de perder la vida debido a un accidente quirúrgico le permitió ver la muerte desde una perspectiva profundamente diferente. En lugar de sentir terror, como a menudo nos enseñan las religiones, él describió esa etapa como un dulce sueño, una sensación cálida y tranquila, similar a la de una siesta plácida. Esta percepción contrastaba marcadamente con la narrativa tradicional que asocia la muerte con el castigo eterno y el juicio divino. En su relato, la muerte no era un final aterrador, sino una transición serena, alejada de los miedos impuestos por las doctrinas religiosas. Según el autor, instituciones como la Iglesia Católica han explotado la idea del infierno como una poderosa herramienta de control, construida sobre la base del miedo. Esta imagen del castigo eterno, que él califica como la mayor calumnia levantada contra el Padre Azul, distorsiona completamente la verdadera naturaleza de un ser supremo que no puede ser ofendido por las acciones humanas. En una analogía sorprendente, el autor compara esta incapacidad de un ser divino para verse afectado por nuestras acciones con la reacción de una hormiga al ser reprendida por un humano. ¿Cómo podría un ser tan infinitamente superior, lleno de amor y comprensión, sentirse perturbado por algo tan trivial desde su perspectiva? Esta desconexión entre la naturaleza real de la muerte y los relatos religiosos ha creado generaciones de personas que temen incluso abordar el tema abiertamente, sometidos a una visión distorsionada de lo que realmente significa la vida y la muerte.
El autor sugiere que el tema de la muerte debería formar parte de la educación desde una edad temprana, eliminando su carácter tabú y permitiendo que los niños y jóvenes puedan enfrentarse a ella de una manera natural y sin miedo. Propone que la muerte se trate como una asignatura más en las escuelas y universidades, no para infundir terror, sino para enseñarla como una parte integral y natural de la existencia humana. Según su visión, en el más allá, la materia orgánica pierde su relevancia, mientras que las almas, descritas como bolas inteligentes de luz, conservan su memoria, sus experiencias y su inteligencia, lo que las conecta de manera eterna con su esencia. Este concepto nos invita a reflexionar sobre la vida como una oportunidad para acumular experiencias y recuerdos, los cuales son considerados el verdadero equipaje que llevamos tras la muerte. Lo que realmente importará al final no son nuestras posesiones materiales ni los logros mundanos, sino las huellas que dejamos en nuestra alma, las lecciones aprendidas y el amor compartido. Esta perspectiva subraya la importancia de vivir de manera plena, sin ser esclavos de los miedos terrenales, como el temor al juicio, que tanto nos condicionan. En lugar de vivir a la sombra de un temor irracional, el autor nos invita a enfocarnos en lo esencial, vivir con autenticidad, aprender de cada experiencia y cultivar una conciencia que, más allá de la muerte, continúe existiendo y evolucionando. De manera sutil, mientras la humanidad siga atrapada en conceptos erróneos sobre la muerte, permanecerá incapaz de abrazar el orden natural del universo. Este orden no se basa en la retribución ni en el castigo, sino en una guía constante de un ser superior que, con paciencia infinita, conduce a un mundo que apenas comienza a comprender su propósito verdadero. La muerte, lejos de ser el fin que tememos, es parte de un flujo universal que trasciende nuestras limitaciones y nos invita a comprender la vida desde una perspectiva más amplia y trascendental. En las enseñanzas reveladas en el proyecto Caballo de Troya, Jesús de Nazaret introduce un concepto fascinante que cambia nuestra percepción sobre la existencia. Según estas enseñanzas, el mundo en el que vivimos no es simplemente un lugar de prueba aleatoria o de sufrimiento, sino un terreno experimental, un espacio diseñado específicamente para confrontarnos con lo mejor y lo peor de la creación. Esta visión reconfigura por completo la forma en que entendemos nuestra realidad. En lugar de ver la vida como una sucesión de eventos fortuitos, se revela como un laboratorio divino, donde cada experiencia, por dolorosa o desordenada que parezca, tiene un propósito mucho más grande. Cada desafío, cada conflicto y cada momento de sufrimiento tiene un significado dentro de un plan mucho más vasto que apenas estamos comenzando a desvelar. En este marco, la noción del Padre Azul aparece como una presencia constante, aunque silenciosa, en nuestra mente desde los primeros años de vida. Esta chispa divina no es algo que se imponga ni se exprese de manera ruidosa, más bien es un guía que siempre está presente, pero sin exigir nada. El Padre Azul se manifiesta como una conexión profunda entre lo humano y lo divino, una fuerza amorosa que nunca grita ni obliga, sino que susurra preguntas, invita a la reflexión y guía a los individuos hacia una búsqueda espiritual más profunda. En lugar de ser una figura autoritaria, su presencia es serena y apacible, pero increíblemente potente en su capacidad de inspirar. Según los relatos, este vínculo con el Padre Azul no necesita de pruebas externas para validarse. Sin embargo, los signos pueden ser una ayuda valiosa para aquellos que buscan confirmar su existencia. Pedir algo improbable, como la aparición de una rosa en circunstancias extraordinarias o la manifestación de algún otro símbolo, puede ser una forma de poner a prueba esta conexión espiritual. El autor subraya que aceptar esta chispa divina en nuestra mente es el primer paso hacia una vida más plena y armoniosa. Es una invitación a reconocer que, más allá de nuestra percepción, explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. En la acción cotidiana, existe una dimensión espiritual que nos acompaña y nos orienta. Una vez que hemos reconocido su presencia, el siguiente paso es confiar plenamente en ella. Este acto de confianza no implica una sumisión ciega, sino una rendición consciente de los problemas y preocupaciones a su guía infinita. En palabras de Jesús, antes de que podamos formular una necesidad, esa chispa divina ya conoce el problema y está trabajando en la solución. Esta confianza no es una forma de pasividad, sino un acto de fe que nos permite liberarnos de la pesada carga de intentar controlar lo incontrolable. Al confiar plenamente en la guía del Padre Azul, permitimos que nuestra vida fluya con más armonía y paz, dejando de lado el miedo y la incertidumbre que tantas veces nos paralizan.
Lo más fascinante de este punto de vista es la afirmación de que ni siquiera los ángeles comprenden completamente el proceso por el cual esta chispa divina se transfiere al ser humano. Es un misterio profundo, un rompecabezas real y enigmático que invita a la reflexión, despertando el deseo de comprender más sobre uno mismo y sobre el origen de nuestra existencia. Esta visión desafía la forma en que generalmente percibimos el sufrimiento y el propósito de la vida. El autor sostiene que el mundo de la experiencia no es un lugar arbitrario de dolor y desdicha, sino un escenario cuidadosamente diseñado, donde los desafíos no son castigos impuestos, sino oportunidades de crecimiento. Cada dificultad se convierte en una ocasión para que nuestra chispa interior brille con mayor intensidad, iluminando el camino hacia la comprensión y el despertar espiritual. No dejes pasar la oportunidad de profundizar en estas lecciones únicas y reveladoras. Si deseas explorar más sobre estos conocimientos transformadores, te invitamos a descargar tu ejemplar antes de que se agoten las últimas unidades. En las enseñanzas reveladas por Caballo de Troya, la chispa divina, descrita por Jesús como el Nichú, se presenta como un vínculo directo entre el ser humano y el Padre Azul. Esta chispa no solo conecta al individuo con lo divino, sino que también actúa como un catalizador para la expansión del alma. Es una fuerza que nos impulsa a evolucionar, a despertar a nuestra verdadera naturaleza y a trascender las limitaciones físicas y emocionales del mundo material. El autor describe esta chispa como un componente esencial que llega junto a ella, comparándola con un cáliz vacío destinado a llenarse de experiencias. Su propósito no es ni sufrir ni permanecer puro, como algunas religiones sugieren, sino acumular vivencias que formarán nuestra personalidad y esencia. Jesús enfatizó que el alma no está sujeta a juicio ni condena. No existe un tribunal divino que evalúe cada acción, sino un proceso de salvaguardia que preserva la memoria y la integridad del alma a lo largo del tiempo. Este enfoque radicalmente diferente a la concepción tradicional de pecado y redención abre nuevas puertas para comprender el significado de la vida y la muerte. En este sentido, los serafines, o guardianes espirituales mencionados en los relatos, tienen la tarea de proteger la memoria y la esencia del alma después de la muerte física. Estos seres celestiales son responsables de asegurarse de que los recuerdos y las experiencias del alma no se pierdan, sino que se devuelvan en el momento en que el alma despierta en lo que se conoce como los mundos locos. Estos son espacios de evolución continua, donde el aprendizaje sigue su curso, pero sin las limitaciones terrenales que afectan nuestro crecimiento en la vida material. Es un proceso constante de expansión y aprendizaje, mucho más allá de lo que entendemos en el contexto de nuestra experiencia humana actual. Este concepto desafía profundamente las creencias tradicionales sobre la reencarnación y el ciclo de aprendizaje repetido. Mientras que muchas filosofías sostienen que las almas regresan una y otra vez al plano material para aprender y perfeccionarse, las enseñanzas atribuidas a Jesús refutan esta idea. En lugar de ver la vida como un ciclo interminable de nacimientos y muertes, las palabras de Jesús sugieren que el aprendizaje es un proceso infinito que no se limita a la reencarnación. El alma sigue evolucionando en dimensiones más allá de las restricciones del mundo físico, en un universo tan vasto y complejo que no requiere de retornos al plano material para continuar su crecimiento. Este enfoque propone una visión de la vida y el más allá mucho más amplia y profunda, una que invita a todos a liberarse del miedo y a abrazar el viaje de autodescubrimiento y expansión sin fin. La misión fundamental del ser humano no es simplemente acumular conocimiento, sino vivir experiencias que enriquezcan su alma de manera significativa. La decisión de habitar mundos físicos como la Tierra no es una casualidad. Provenientes de una realidad no material, que escapa a nuestra comprensión limitada, las almas eligen descender a lugares imperfectos, donde las dimensiones del tiempo y el espacio permiten vivencias únicas. Esta elección consciente resalta el carácter profundamente experiencial de la vida terrenal, donde lo finito y lo eterno se entrelazan de formas complejas que la alma busca explorar. Jesús, en sus enseñanzas, también dejó claro su mensaje crítico hacia las religiones institucionalizadas, que con frecuencia reducen la vida humana a una simple dualidad de recompensas y castigos. Para él, la vida no debería verse como una cuestión de premiar o castigar, sino como una oportunidad para participar activamente en la gran aventura de experimentar la creación infinita. La verdadera esencia de la existencia, según estos relatos, no radica en evitar castigos, sino en sumergirse en la experiencia profunda de lo que significa ser parte de este vasto y misterioso universo. En los relatos revelados, se introduce el concepto de la ley del contrato,
que sugiere que la vida terrenal no es un evento aleatorio, sino el resultado de un acuerdo consciente que se hace antes del nacimiento. De acuerdo con esta perspectiva, cada alma elige las experiencias específicas que quiere vivir en el plano material. Esto incluye todo tipo de vivencias, desde las relaciones personales hasta las adversidades, pasando por las emociones intensas como el amor y el sufrimiento. Todo esto forma parte de un plan más grande, uno que, al firmarse, implica olvidar por completo las razones y los motivos detrás de cada elección. Este proceso de amnesia, aunque desconcertante, es esencial para que las vivencias sean auténticas y no se vean influenciadas por conocimientos o recuerdos previos. Es lo que garantiza que las experiencias se vivan de manera pura, sin la interferencia de preconceptos o expectativas. Sin embargo, a lo largo de la historia, solo una pequeña parte de las almas parece lograr intuir el propósito profundo que subyace a su existencia en la Tierra. Aquellas personas que empiezan a descubrir las conexiones entre sus decisiones y las lecciones que enfrentan en su vida, están en camino de acercarse a una comprensión más profunda del significado real de su existencia. Este despertar, aunque gradual y desafiante, es el primer paso hacia la verdadera iluminación espiritual. El autor de estos relatos sostiene que la teoría presentada encuentra respaldo en varios signos que desafían la lógica convencional y la comprensión racional. Un ejemplo particularmente impactante ocurrió en Susalén, durante la filmación de un documental, en pleno enero, cuando el clima frío y lluvioso parecía hacer imposible cualquier evento fuera de lo común. En ese momento, el autor hizo una petición especial: encontrar una rosa blanca como confirmación de que la ley del contrato realmente existía y que nuestras vidas no son simplemente aleatorias. La improbabilidad de que una rosa blanca floreciera en ese tiempo y lugar, especialmente en un invierno tan severo, hacía que la solicitud pareciera una fantasía. Sin embargo, al día siguiente, al llegar al sitio señalado, el autor se encontró con una rosa blanca que florecía contra todo pronóstico, desafiando todas las expectativas. Este tipo de experiencias, que se repitieron en distintos contextos y circunstancias, refuerzan la hipótesis de que la vida no es una serie de eventos aleatorios. Al contrario, parece estar regida por un plan superior, un plan que trasciende nuestra comprensión limitada y que se despliega a través de eventos aparentemente inexplicables. Las decisiones que tomamos a diario, aunque a menudo las percibimos como espontáneas o producto del libre albedrío, en realidad pueden estar influenciadas por ese acuerdo profundo y preestablecido que se encuentra enterrado en las capas más profundas de nuestra conciencia. Este enfoque, fascinante por su profundidad, no solo cambia nuestra perspectiva sobre las dificultades y logros de nuestra vida, sino que también transforma nuestra relación con lo divino. En lugar de ver a una figura divina externa que simplemente dicta o castiga, el concepto del contrato sugiere que nuestra alma está activamente involucrada en la creación de su propio destino. Este enfoque rompe con las nociones tradicionales de pasividad espiritual, donde el ser humano es visto como un sujeto pasivo bajo el control de fuerzas externas. En lugar de eso, se nos invita a participar conscientemente, a buscar señales, a explorar nuestra conexión con un propósito superior que está en constante interacción con nuestras decisiones y nuestra evolución. Jesús de Nazaret, según los relatos recopilados en Caballo de Troya, nunca se alineó con filosofías sectarias ni adoptó prácticas exclusivas como las de los esenios, aunque tuvo contacto con ellos debido a su labor como curandero itinerante. Los esenios, una comunidad mística establecida en Qumrán, cerca del Mar Muerto, seguían reglas estrictas para aceptar a nuevos miembros. Estas normas incluían un periodo de prueba de 2 años, la renuncia a posesiones materiales y la exclusión de mujeres o personas con discapacidades. A pesar de estos encuentros, las enseñanzas de Jesús y su forma de vida se apartaban radicalmente de estas estrictas reglas. Mientras los esenios intentaban crear una comunidad cerrada y aislada, Jesús ofrecía un mensaje abierto, inclusivo y profundamente humano, orientado a una conexión directa con lo divino sin la necesidad de rituales complicados o exclusiones arbitrarias. El contraste entre las enseñanzas de Jesús y las normas estrictas de comunidades como los esenios resalta uno de los aspectos más revolucionarios de su mensaje, la inclusión y la compasión. Mientras que los esenios mantenían normas rigurosas para acceder a su comunidad, Jesús nunca impuso barreras como esas. Su mensaje era inclusivo, abierto a todos, independientemente de su estatus social, género o pasado. Esto refuerza la idea de que Jesús no vino a crear una nueva religión o secta, sino a presentar una forma de vida más humana y conectada con lo divino,
sin ataduras a rituales o normas rígidas. Uno de los aspectos más malinterpretados de la vida de Jesús es su relación con María Magdalena. Según los relatos del proyecto Caballo de Troya, María Magdalena fue una mujer que sufrió mucho a lo largo de su vida, posiblemente debido a una enfermedad que la marginaba socialmente, tal vez la lepra. Fue Jesús quien la sanó, pero su relación fue más allá de la curación física. Jesús la incluyó en un círculo de mujeres que, al igual que los apóstoles, difundieron su mensaje. Esto resalta no solo la compasión de Jesús, sino también su visión de que tanto hombres como mujeres tienen un papel fundamental en su mensaje y en la propagación de la verdad. Sin embargo, las interpretaciones populares que sugieren una relación sentimental entre Jesús y María Magdalena carecen de fundamento en los textos del proyecto Caballo de Troya. Su relación fue una de profundo respeto y apoyo espiritual, pero no existía ningún vínculo romántico. De hecho, la vida de Jesús se centraba en una misión trascendental que no incluía el matrimonio ni los lazos sentimentales, algo que quedó claro en su relación con Rebeca. Esta joven, que se enamoró de Jesús, recibió de él una explicación sincera sobre su misión. A pesar de ello, Rebeca lo siguió hasta el final, estando incluso presente en la crucifixión, lo que demuestra el profundo impacto que Jesús tuvo en aquellos que lo conocieron. Otro aspecto crucial es la relación de Jesús con la Cábala. Aunque es cierto que Jesús tenía un conocimiento profundo de las enseñanzas místicas y esotéricas, especialmente las que eran de tradición judía, no puede considerarse un cabalista en el sentido estricto del término. La Cábala es un sistema filosófico y místico muy complejo, que abarca la interpretación del universo, el alma y la conexión con lo divino. Sin embargo, el mensaje de Jesús era directo y accesible a todos, sin la necesidad de enredos filosóficos o doctrinas complicadas. Él prefería transmitir un mensaje claro y simple, experimentar la vida plenamente, aprender de las experiencias y enriquecer el alma con ellas. Este enfoque directo y sencillo de Jesús resalta aún más la contradicción con las interpretaciones más complicadas y dogmáticas que muchas veces se han atribuido a su figura. En lugar de enfocarse en rituales complejos o en doctrinas difíciles de entender, Jesús enseñaba que la verdadera espiritualidad radica en la conexión genuina. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas, con lo divino y con los demás. Un camino que, lejos de buscar poder o control sobre otros, invita a cada individuo a vivir de manera auténtica y en armonía con el universo. El mensaje de Jesús, tal como lo describen los relatos del proyecto Caballo de Troya, va mucho más allá de las estructuras humanas y las categorías filosóficas que intentan encasillarlo. Su propósito no era ajustarse a las corrientes de su época ni ser parte de un movimiento religioso o político, sino transformar a las personas desde su interior, ayudándolas a comprender y a conectarse con lo divino, con el Padre Azul. El concepto de la chispa divina, esa presencia interior que habita en la mente humana desde la infancia, es fundamental en este enfoque. No es solo un regalo, sino una responsabilidad. Esta chispa, que impulsa la creatividad humana y la capacidad de imaginar, tiene el poder de transformar el mundo. Jesús enseñaba que el ser humano no solo debe recibir este don, sino también participar activamente en la creación continua del universo, usando su imaginación y sus capacidades para mejorar el entorno y contribuir al bienestar colectivo. En este sentido, la creatividad se ve como una manifestación directa de la conexión con lo divino. Jesús, según los relatos, tenía un profundo respeto por los cantantes callejeros y aquellos que, con instrumentos sencillos, eran capaces de expresar emociones profundas. Para él, este tipo de creatividad no era solo una forma de entretenimiento, sino un reflejo del alma humana en sintonía con la chispa divina. La música, como el arte en general, servía no solo para el disfrute, sino también como un puente entre lo terrenal y lo divino. En momentos de dolor y adversidad, crear belleza era una forma de conectar con algo superior y trascender la realidad mundana. La relación entre arte y divinidad no se limita solo a la música, sino que se extiende a todos los aspectos de la creatividad humana. Incluso en campos como la ciencia, Jesús alentaba a sus seguidores a observar la naturaleza con una mente curiosa y respetuosa. De acuerdo con los relatos, Jesús no veía ninguna contradicción entre la fe y la exploración científica. Más bien, creía que el estudio del mundo material era una forma legítima de acercarse a la comprensión del Padre Azul. Por ejemplo,
Al observar la perfección de una flor o la complejidad de un copo de nieve, Jesús le señalaba a sus discípulos la maravilla del diseño divino en cada pequeña parte del universo. Esta visión del mundo como un lugar lleno de posibilidades para explorar, aprender y crear es una de las enseñanzas más poderosas de Jesús, según los relatos de Caballo de Troya. La espiritualidad no se limita a la oración o a los rituales, sino que se extiende a la vida cotidiana, a cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos conectamos con la belleza, la ciencia, el arte y todo lo que nos rodea. Para Jesús, todo eso era parte de la expresión de lo divino, y era tan sagrado como cualquier práctica religiosa. Este enfoque integral invita a cada persona a encontrar su propio camino hacia lo divino, utilizando los dones que posee, ya sean artísticos, científicos o espirituales, para participar activamente en la creación y transformación del universo. La chispa divina que Jesús describía no solo se manifestaba a través de la creatividad humana en áreas como la música o la ciencia, sino también en el arte visual. Según los relatos del proyecto Caballo de Troya, Jesús valoraba las representaciones pictóricas y escultóricas no como ídolos o símbolos de veneración, sino como poderosos medios para captar la esencia del espíritu humano. Para él, el arte visual era una forma tangible de expresar lo intangible, una manifestación de la conexión entre la chispa divina y la capacidad humana para moldear lo visible. Durante sus viajes, se dice que Jesús observaba con gran admiración los grabados en piedra y madera hechos por los artesanos locales. Apreciaba cómo estas obras lograban inmortalizar tanto la belleza del entorno como las emociones humanas. Para él, cada pieza era testimonio de la capacidad humana de reflejar lo divino a través de la creatividad, creando puentes entre lo material y lo espiritual. Estas representaciones no solo eran imágenes de belleza estética, sino también reflejos de la chispa divina que reside en cada ser humano. Esta visión redefine el papel del ser humano en el universo. En lugar de ser simples observadores de la creación, las personas son participantes activos en la obra continua de la creación. La capacidad de dar forma a lo invisible a través de lo visible es un acto divino en sí mismo, una forma de manifestar el propósito y la belleza del universo en el mundo tangible. Este enfoque sobre el arte también subraya la importancia de la creación consciente. Cada acto de creatividad es una oportunidad para acercarse a lo divino y un recordatorio de que cada individuo tiene el poder de transformar y enriquecer su entorno a través de su propia chispa interior. La creatividad, en todas sus formas, se convierte en un acto sagrado, una forma de participar en el proceso eterno de creación y evolución del universo.